Grabando audio, grabando vídeo. Claqueta. Toma 1. Ok. Bienvenidos a estas disputas lingüísticas, estas disputas de discurso, de palabras. Mi nombre es León Sierra. Santiago Vizcaíno, a estas disputas de poder, iba a decir. Estas disputas de poder Que también. también, ¿no? O sea, en el fondo, toda conversación es una disputa de lenguaje, ¿no? Claro. Por tener la razón, eh, por llevar, diría yo, la conversación a un límite, ¿no? Incluso para reírte, para provocar. Ahí hay una disputa súper fuerte de lenguaje. Pero bueno, estamos acá para hablar de un montón de cosas y en principio sobre. En principio es sobre complejo. Se nos ocurrió esto, bueno, se le ocurrió a Santiago. Yo llevo mucho tiempo intentando hacer un podcast, pero no lo he conseguido y Santiago es una persona que hace. Entonces me dijo, ya hagamos, este martes. Entonces sí, puedes, está perfecto, lo hacemos. Improvisemos, te dije un poco también, Improvisemos, veamos cómo nos va. porque tú vienes del teatro y yo vengo de la literatura, que es un ejercicio de menos de improvisación, si se quiere, pero que yo creo que están muy, muy, muy ligados, ¿no es cierto? Y a mí que me ha costado mucho tener una relación íntima con el teatro, después de Complejo me han surgido un montón de interrogantes sobre todo el proceso, digamos, dramatúrgico, ¿no? Desde la misma escritura del guión teatral, la puesta en escena, la dirección y sobre todo la actuación, ¿no? Y algo que va más allá, que es quizá un poco lo que nos ha traído hasta acá, es lo que surge después de la presentación de la obra, ¿no? Porque Complejo la presentaste en un montón de ciudades, en Europa sobre todo, y aquí justamente es donde se inició Complejo. Se presentó por primera vez hace 2, 3 años. Fue, ¿no? Es bastantes más. Le estábamos ensayando en el 2020 y la estrenamos al final, al comienzo del 2021, ¿puede ser? Fue, no, no, al final del 2020. Sí, creo que sí. Yo publiqué Complejo en el año 2017, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tuvimos una primera conversación en el año 2020 o después de la pandemia ya, ¿no es cierto? 2021 quizá. Y de ahí se empezó ya el trabajo tuyo, básicamente. A ver, mi versión es la No. siguiente. Mi versión es que nos conocimos en un escenario en donde nos pusieron a nosotros de actores protagonistas y antagonistas. Es decir, se suponía que Santiago y yo íbamos a discutir sobre las nuevas masculinidades. Ah, Santiago improvisado como un defensor de una masculinidad hegemónica y machista, precisamente por Complejo, y yo invitado, yo creo que nos desayunamos ese rato sí, sí, eso, sí, sí. y yo invitado como en las nuevas masculinidades, porque como soy homosexual y me he visto de mujer a veces, era un ejercicio de la Flaxo, de un alumno creo que de género debe haber sido, de la maestría de género. Y la verdad es que no Me acuerdo. disputamos tanto, fue como más conocernos, como que nos Sí, era conocimos. un diálogo provocador, ¿no? A partir del complejo del personaje de Willy, que topa muchísimo el tema de la masculinidad, que yo diría que pone en entredicho mismo el asunto de la masculinidad, pensada como tú dices, como el heteronormativamente, pensada desde el machismo, pensada en la relación con la mujer, casi siempre, ¿no? Y Pero ahí tú lo ves tuvimos un así, diálogo. ¿Ah? tú lo ves así. ¿Cómo? Tú ves que hay un ejercicio tuyo por hacer no sé, no sé si una interpelación o peor aún un forzamiento de resignificar ese machismo ecuatoriano. No creo que haga falta, en todo caso, sobre todo en los últimos tiempos, digamos, en los años 70, en los años 80, quizá algunas obras tenían una especie de labor ideológica de mostrar lo que está pasando, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que miro con ironía, digamos, una asunción de una determinada masculinidad. Es decir, debe haber millones de masculinidades, así como hay muchos feminismos, digamos, ¿no Claro. es cierto? Cada uno asume su masculinidad de manera distinta. Sin embargo,
se trata a todos de meternos como en el mismo saco, ¿no? El hombre hace esto, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, qué sé yo. Entonces, complejo es una búsqueda para mí ni siquiera de definición, más bien una especie de antidefinición Ajá. de la sexualidad, ¿no? Llevada a una especie de gran límite, ¿no? Y esos límites incluso están ahí entre la misoginia, el homoerotismo, ¿no? La violencia, eh, pero también de una gran intimidad que es lo que creo que le caracteriza a ese personaje, ¿no? Que no es solo una cosa o la otra, ¿no? Que podrías decir, este personaje es simplemente un misógino que se ha hecho, ¿no? O sea, hay también esa lectura de complejo, y eso es una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando la presentamos en París con el actor, no estuviste tú, pero fue un diálogo muy interesante con la gente que se quedó, porque hubo gente que se fue, como pasó Sí. en otras En otro- presentaciones, ¿no? Y eso también es válido porque algo que yo he pensado siempre cuando empecé a escribir y siempre que estoy escribiendo es que eh, no vine a mostrar un juego de identidades, ¿no? Sino a provocar. Es decir, y si es que una obra te provoca repulsión o asco o alegría o tristeza, si estás provocando algo, no te estás identificando de manera folclórica con esa obra, que es en general lo que el público suele esperar en este tipo de presentaciones, ¿no? Sobre todo el público ecuatoriano que va a ver una obra ecuatoriana en otro país. No sé cómo fue en París, pero en Hamburgo, cuando la presentamos en Hamburgo, que fue en un bonito sitio porque era un restaurante espectáculo, la cónsul del Ecuador en Hamburgo había convocado a toda la comunidad y dentro de la comunidad habían un par de activistas que yo realmente no les podría categorizar bien dentro de qué lucha están. No sé si es que eran ecologistas, feministas, del Me Too, alguna cosa de estas, pero al fin, pero se chuparon toda la obra, obviamente, la obra es dura, ¿no? Y se chuparon toda la obra y cuando abrimos el debate, fueron los que primero levantaron la mano y dijeron que esta obra era un alegato a la violencia vicaria. Ujú. Y claro, yo de repente, después de 2 o 3 años de hacer la obra, de repente me di cuenta que efectivamente es muy provocadora y se está convirtiendo cada vez más en más provocadora aún. Sí, sí, sin duda. Yo volví a leer justo el otro día y por eso me salió esta, no sé si necesidad de hablar sobre, porque no creo que la obra, yo tenga que salir a defender la obra, ni mucho menos. Realmente me vale un rabo, ¿no? Esa necesidad, si se quiere, de algunos autores. Lo que sí es que se me quedó en el imaginario esta idea de que había una determinada postura ideológica, ¿no? Eh, y no, nunca fue escrita con esa intención, más bien es una amalgama en contra de un montón de posturas ideológicas, creo yo, ¿no? Y de ahí cada uno yo creo que va agarrando un poco a su molino, ¿no? Es decir, si eres un activista LGBTI o si eres un activista feminista, vas sacando de complejo un poco tus propios Claro, complejos, creo yo, ¿no? vas Y proyectando. vas proyectando, creo, Claro. y eso es lo que le pasa. Y quizá eso un poco la vuelve una obra bastante rica en ese sentido, ¿no? Que se abre a un montón de significados, ¿no? Ahora, es una cosa la obra de teatro y es una cosa Claro. la obra, la novela, digamos, ¿no? Y en eso sí hay unos matices son súper diferenciadores y es una cosa que yo hablaba en París, ¿no? Para mí, digamos, como autor, Willy, más allá de la violencia, ¿no? Más allá del machismo, es un personaje enternecedor también, es un personaje que pone en entredicho la identidad ecuatoriana todo el tiempo y por eso es que provoca tanto cuando la gente va a ver la obra, se sienta y quiere identificarse con ese personaje como si Willy fuese todos los ecuatorianos. Y no es Willy todos los ecuatorianos, ¿no? Amigos míos que compraban la novela me decían, es que conocí a alguien que era igualito a Willy, ¿no? Entonces todos tenemos un Willy dentro, pero también hay un Willy
que conocemos, ¿no? Que es casi siempre este personaje que es gracioso, ¿no? Que pone en entredicho esa especie de seriedad que está dentro de la amistad, de las convenciones sociales, de lo familiar, ¿no? Y eso también es Willy, ¿no? Willy es un gran bufón también, ¿no? Si tomarse muy en serio a Willy también es bastante ridículo. Te voy a contar entonces un poco de hermenéuticas alrededor del texto para que veas cómo fue mi viaje para poder hacer la dramaturgia y todo esto. Claro. Verás, yo soy un maestro de actores, estamos en una escuela de actuación. Más que todo, me reconozco más maestro de actores que dramaturgo, que director de escena, que actor inclusive, ¿no? Entonces, claro, mi relación es con los actores. Ajá. Entonces, yo tengo este actor, este buen actor, este muy buen actor que es Andrés Vázquez, que había egresado un par de años antes. Y yo le había dado un texto de Tito Cosa, Los días de Julián Bisbal. Está bueno estas hermenéuticas porque a ver cómo te resuenan a ti. Ajá. Los días de Julián Bisbal es la historia de un perdedor como Willy. Ya. Te recomiendo la lectura, es una obra bellísima, es una obra que la tengo en archivo, que la voy a dirigir algún momento. Y es un pobre hombre que tiene de amante a una prostituta, le ama a su mujer, pero se va con la prostituta le dice, ya te esperé viejo, ya no más, ¿no? O sea, es muy eso. Y yo cuando Andrés Vázquez volvió, porque él era mi alumno en el antiguo estudio de actores, y cuando nos pasamos de aquí al centro histórico dijo yo, ni loco voy al centro histórico porque ahí me roban y tal, es un poco aniñado el hombre. Tardó un año y volvió, y yo le di Los días de Julián Bisbal, porque estaba medio enfermo, se había luxado el hombro, y entonces él le puso mucho cuerpo a ese personaje, y apareció Julián. Es uno de los mejores Julianes que ha hecho el estudio en 16 años. Y entonces, cuando yo leo Complejo, yo me obsesiono un poco, verás, con Complejo. Me gusta mucho porque, claro, me vi interpelado por esta gente como para que hable de unas nuevas masculinidades y dije, entonces no sé nada de la masculinidad hegemónica. Entonces, este hombre me va a enseñar. O sea, Santiago Vizcaíno y Willy me van a enseñar la masculinidad hegemónica. Y lo leí con mucha atención y me endulcé mucho con eso. Me recordó mucho a mi padre en algunos aspectos. Y dije, yo estaba en España haciendo el máster de psicoanálisis y te escribí a ti y te dije, oye, ¿puedo utilizar tu obra para montarla? Y tú dijiste, de una, haz lo que quieras, no me importa. Y entonces dije, bueno, y ahí le escribí al Vázquez y le dije, léete esta novela. Si te gusta, la adapto para el teatro. Y él me dijo, ya de una, sí, me gusta, me dijo al día siguiente. Estaba como con muchas ganas de hacer teatro. Y yo hice la adaptación bajo estas dos ejidas. La lectura de la masculinidad hegemónica, por un lado, el recuerdo de mi padre y Julián Bisbal. Entonces lo pensé así y claro, yo podía haber hecho un poco algo más narcisista porque como también fui inmigrante, estudiante en España y me quedé ahí a vivir, como que me pegaba mucho Willy, ¿no? Pero decidí no hacer eso, sino irme un poco más hacia el lugar más hiperbolizado de ese machismo, ¿no es cierto? Que es el capítulo de las mujeres, aunque están muy regadas en toda la novela, Sí, claro, pero hay un capítulo así como de las mujeres. Sí, que describe a Sí, varias, que describe a varias. compañeras. Y simplemente dejé como un paisaje poético al comienzo y al final de la obra, que es la verdad de él, que es un tipo que está desorientado. Totalmente. Desorientado, no sabe qué está haciendo ahí, Sí. no sabe qué lugar es ese. Y Es un adolescente de 30 años, dice. es un adolescente de 30 años, Sí, exactamente. sí. Y creo que todos fuimos unos adolescentes de 30 años. Me gustan estas referencias literarias porque cada uno también lee las obras de acuerdo a su propio acervo, diríamos. Así es. Los bibliotecarios ahora Claro. que estoy en esto. O de sus lecturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vimos, no sé si volvimos, pero no me acuerdo si la vi antes, una película ecuatoriana que se llama Agujeros Negros, seguramente la viste. No la vi. Y es una película sobre un escritor que ha aparecido en la lista de los 39 secretos mejor guardados, no sé qué, que tiene una esposa y se impone la obligación de casi de escribir una nueva novela. Y bueno, la película va sobre eso y es muy graciosa también,
que hay un momento que se encuentra con otro personaje en una residencia o en un conjunto muy aniñado donde viven, y es una chica adolescente que es lectora, y él empieza a hablar de El guardián del Transalteno, y Ajá. la chica dice que es la peor novela que ha leído, ¿no? Y recuerdo que un periodista me decía que hay mucho del guardián del Transalteno en Complejo. En complejo. Eh, y yo ni siquiera lo había pensado. Luego volví a la obra del Guardián del Transalteno y vi los subrayados y dije, sí, claro, es una novela que piensa todo el tiempo, ¿no? Y que a la vez es una novela que tiene mucha acción. No quizá tanta acción como Taco Bajo, que es la novela siguiente, Así es. pero sí pasan muchas cosas. Entonces, pero están un montón de obras también detrás de Complejo, ¿no? Para mí está El extranjero de Camus sobre todo, ¿no? Es decir, la escena en la cual Willy, digamos, comete la peor de las atrocidades, según un montón de gente, eh, Willy está actuando casi del mismo modo en el que actúa Meursault cuando dispara al árabe, ¿no? Sí, claro. Eh, Quizá las circunstancias morales no son las mismas, quizá, ¿no? Pero en mi imaginario, digamos, como escritor, yo pensaba en esa escena, como también pensaba en la escena de Irreversible, por ejemplo, la película esta donde el actor viola brutalmente en uno de los metros de París, me parece, a esta mujer que creo que es Mónica Bellucci, ¿no? No me acuerdo si es Mónica Bellucci. Eh, y entonces esa quizá fue la escena más difícil de escribir para mí, y por eso tiene un montón de referencias también, ¿no? Sí, porque la violencia, retratar la violencia no es nada fácil. ¿Sí? Es mucho más fácil retratar tu situación cómoda en la biblioteca, entre libros, qué sé yo. Pero la violencia, sobre todo si no la has vivido, yo creo que es una de las cosas más complicadas de escribir, sobre todo. Me encantaría poner como fragmentos de la puesta en escena porque, claro, yo cuando hice la dramaturgia, yo se la solté a Andrés y claro, es un gran problema para un actor porque la gran pregunta del actor es, yo leo estas palabras y me imagino en qué circunstancias esta persona está diciendo lo que está diciendo, Claro. ¿sí? Para reproducir esas circunstancias, ¿no? Y entonces, Que es casi como volver a la escritura, ¿te imaginas? claro, no, por supuesto. O sea, ahí está la hipótesis de que la actuación es una dramaturgia que es una escritura al mismo Claro. tiempo. Es decir, hay algo escrito. No sé si que viste no sé si es que viste mi obsesión del guión, porque lo mandé para que el técnico en París lo haga, Claro, sí, sí. y intenté escribir algunas cosas de la puesta en escena. Intenté escribir algo de lo que yo creo que no está escrito de la puesta en escena, intenté escribirlo. Pero hay un montón de cosas que están no escritas o están escritas en el cuerpo del actor. Sí, ¿no? totalmente. Y yo empecé montando la obra desde esa escena, desde la escena climática totalmente, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, bueno, ¿y tú cómo crees que, o sea, en qué circunstancias está este hombre para que, o sea, ¿qué es? O sea, es un perverso que es un cool blood, ¿no? A sangre fría, que lo dice tranquilamente, o ¿qué le pasa? Está detrás de algún parapeto, de alguna sustancia, y entonces decidimos con él ponerle cocaína, o sea, eso es como invisible, porque no hay un subtítulo que diga el personaje está en coca, ¿no? No, Y no. tú nunca te imaginaste que... No. Porque además en la novela Willy no consume, al menos declaradamente, cocaína. Claro. Es un alcohólico, vive una crisis alcohólica, eh, yo diría, bastante severa, aunque él mismo mira a su especie de alcoholismo con duda, ¿no? Yo diría hasta con una especie de cinismo, ¿no? de lo que está haciendo, ¿no? Y claro, esa es la escena más brutal de la novela, y es porque yo no quería escribir otra novela más de un becario, a modo el testimonio de un becario que viaja a otra ciudad, ¿no? Dije, a Willy hay que hacerle algo, ¿no? Y algo brutal le tiene que pasar, o él tiene que hacer algo brutal, ¿no? Como pasa en estas grandes novelas
que a mí me marcaron, ¿no? Y yo siento que ahí también está mucho de la náusea de Sartre, está el Buscavidas, la película con Paul Newman, que a mí me gustaba muchísimo, y me quedó resonando muchísimo esta idea del Buscavidas, ¿no? Que es lo que intenta hacer Willy también en España, evidentemente sin lograrlo, porque no tiene los medios, es un estudiante, y no tiene quizá otro talento más que hablar, ¿no? Y escribir en cierto modo, ¿no? ¿Y tú crees que mi hipótesis es, la mía particular, mi lectura personal, la mía, la con la que me voy a dormir a la cama, este, yo creo que, yo creo que Willy relata, ¿no es cierto? Como en flashbacks, ¿no es Ajá. cierto? Como relata como en flashbacks lo que le pasó, pero relata desde un posicionamiento muy melancólico, Sí, sí, totalmente. profundamente melancólico, de pérdida total, de digamos, un posicionamiento casi schopenhaueriano de la vida, Ujú, como, ¿para qué? Ya está, esto es y ya está, no, no hay más. Ni es alegre ni es triste, es lo que hay. ujú. Y por eso yo, fíjate, hablando de hermenéuticas, por eso yo agarré y puse en el final de la obra esta música de Brian Eno, In This River. Bueno, porque hay un relato del río de Cuenca, ¿no? Hay un relato del... ¿Es del Tobebamba? ¿Donde lavan la ropa o no? ¿O No, estoy, no, 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 es otro río. eso no ocurre en Cuenca, eso ni siquiera dice Willy, porque Willy dice que viene además de un pueblo, Ajá. pero nunca menciona al pueblo. Es completamente ficcional. Es completamente ficcional, Ah, digamos. Capaz que en algún momento va a aparecer qué pueblo es, pero no dice ni el río, claro. solo dice cuando su mamá y otras personas lavaban en un río la ropa y de pronto un niño se cae al río y me parece que casi se ahoga, ¿no? Entonces cuenta esa historia. Yo quise salvarle al personaje al final, honestamente, porque me parece que merecía la pena salvarle, quiero decir. Y más que todo lo hice por un juego de puestista en escena, es decir, no me gusta mandarle al público como muy trompeado a su casa. Es como... Y la obra trompea un montón. O sea, Sí, la sí, obra es sí. como boom, 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 ¿no? Y quise que al final este hombre estuviera en un chuchaqui moral muy grave, viendo desde Gibralfaro una ficción, Ajá. porque finalmente desde Gibralfaro no se ve el riff, se ve desde más arriba, Nada re. pero desde ahí, pero desde más Sí, arriba, sí, ¿no? sí, claro. Pero ¿por qué no verlo, no? ¿Y por qué no? Yo le concedí la proyección del riff y con la música del río, ¿no? Como De hecho, la reconciliándose. primera vez que la vi, esa escena fue la que me hizo llorar, de hecho, ¿no? Sí, porque es cumplir el sueño de Willy desde el primer momento. La primera frase creo que dice yo que vine a ver el mar de Málaga intentando mirar África. Me dijeron que desde aquí Sí. se podía mirar África, ¿no? Y después, pasa es que hay un personaje que es muy gracioso en la novela, que no aparece en la obra de teatro, y que si yo hiciera la obra de teatro lo pondría, porque es un chileno Sí. que hace contrapeso un poco a Willy, ¿no? Yo siempre hago estos juegos de contrapesos para, digamos, porque ocurre en el Quijote Ujú. y porque me ha gustado toda la vida lo que pasa entre Panza y el Y el Quijote. Quijote. Y es esto de que cuando hay la asunción de una especie de personaje, hay alguien que tiene que bajárselo, ¿no? Y esa función cumple el chileno a veces, ¿no? Mm. Y aunque Willy se burla también del chileno, como ocurre en el Quijote, que se burla de Sancho, ¿no? Y así podríamos ver un montón de ejemplos, el gordo y el flaco, etcétera, ¿no? Que son personajes súper entrañables, ¿no? Y al final de la novela es el chileno el que le dice a Willy, lo que estás mirando es la cordillera del Río, ¿no? Eh, y ¿Le, ahí se enga- acaba casi la novela, ¿no? ¿Le engaña? ¿Ah? ¿Le engaña el chileno? No le está engañando, ¿no? Sin duda le hace porque el chileno ni siquiera sabe que él tiene ese sueño, nunca Ah, le dice claro, tampoco, ¿no? claro, Entonces es solo una coincidencia, claro. ¿no? Que él es el quien le muestra, ¿no? Y luego Willy, digamos, dice que va a tomar otro rumbo y ahí se acaba la novela, ¿no? Pero en la obra de teatro es francamente un monólogo, ¿no es cierto? El chiste
es que la penúltima vez que estuvimos en Europa, que hicimos Complejo en Málaga, fue una belleza de función, por cierto, cada uno se fue por su cuenta a Gibralfaro. Yo ya no me iba a ir, verás. Yo en un punto dije, voy a quedarme con la ficción. Me voy a quedar con la ficción, no voy a subir a Gibralfaro. Pero Andrés subió en otro momento del día, ¿no es cierto? Y cuando volvimos me dice, oye, loco, me dice, puta, Aquí no se ve. no se ve la cordillera del No, Rif. pues, Le digo, no. ¿cómo no se va a ver? ¿Cómo no se va a ver? Yo sí la vi, pero no viste, o sea, en esa dirección y tal. Y se queda pensando un rato y dice, no se ve. Le digo, sí se ve, no viste en el lugar adecuado, ¿no ves que es 360 grados? Entonces, O sea, se supone que hay una ocasión que se ve. O sea, hay un momento que no sé si ocurre en verano, como en el cenit del verano, digamos, que eso ocurre. Yo nunca la vi, ¿no? Solo todo es una gran ficción. ¿No? De hecho, yo escribo la novela Complejo 3 o 4 años después de regresar de Málaga, ¿no? Cuando asumo ya conciencia de lo que había pasado en ese momento y estoy construyendo ya un personaje. O sea, me he separado de la parte autobiográfica, digamos, de lo que yo había vivido, y lo único que tenía era el primer capítulo, que casi lo dejé tal cual, y que se lo leía al editor de Complejo, de la primera edición. Bueno, que solo ha habido una edición además, y hemos reimpreso creo que 5 veces, 4 o 5 veces, ¿no? No ha hecho falta, digamos, una edición porque teníamos los originales y claro. hemos seguido reimprimiendo, ¿no? Y que sí me gustaría que hubiera una segunda edición, digamos, con un estudio introductorio y tales y lecturas que se han ido haciendo, ¿no? Porque ha sido muy interesante lo que ha ido pasando en estos años. Digamos que el 2017 Complejo va a cumplir 10 años, ¿no es cierto? Y hay al menos una tesis de maestría ¿Ah, sí? sobre Complejo Itaco Bajo. Se acaba de graduar Álvaro Chillo Gallo, que es el chico que hizo. Se han hecho 2 tesis, me dijeron, en la Universidad Técnica Particular de Loja, sobre Taco Bajo, creo, una sobre Taco Bajo, otra sobre Complejo. Y se han hecho también trabajos, me acuerdo uno de Benjamín Aguilar, uno de Cristóbal Zapata, uno de Carlos Aguasaco también, sobre estas obras, y sobre todo que ha tenido un éxito, diría yo, en las tablas, ¿no? Sí. Entonces, que se ha paseado por muchas ciudades en Europa. Yo estuve hace 2 meses en París también, gracias a la obra, que no sé si hubiera ido gracias a la novela, Claro. aunque la novela se publicó en francés, ¿no? Claro. Se publicó en francés en una editorial que se llama Elitis, y no se ha presentado en Francia, está circulando, y llevé yo también, y algunos franceses compraron la novela. ¿Es una edición bilingüe? ¿Está en No, francés? está solo en En francés. francés. Es una editorial que publica literatura de viajes, ¿no? Y al editor le fascinó este viaje que hace Willy, pues. Claro. Y creo que es una de las cosas más importantes también de la novela, ¿no? El sentido del viaje, ¿no? Y de eso habla la tesis de este chico que se acaba de graduar de máster en literatura. Del asunto del viaje, el Willy, cómo el viaje nos vuelve otras personas, ¿no? Cómo nos convierte, digamos, en otros seres humanos, ¿no? Y creo que también la literatura es, por eso, como ha dicho un montón de gente, un gran viaje, ¿no? Un gran viaje introspectivo, pero es un viaje de la imaginación también, y un viaje que sobre todo, y creo yo que sucede con lo que escribo, intenta ser un viaje en el que se resquebraje esas estructuras mentales que de pronto el lector tiene, ¿no? Aunque termine tirando el libro, ¿no? O sea, aunque diga, ¿qué mierda es esto, no? A mí lo que me interesa es que haya un gran remesón en la conciencia y en el cuerpo también, ¿no? Sí, hasta hace mucho tiempo todavía pensaba qué significaba esto de escribir con el cuerpo. ¿Vos qué dices sobre eso? Yo, la primera vez que fuimos a comer juntos, además, porque como que yo quería ser amigo tuyo, entonces vamos a comer juntos, hablemos, no sé qué. Entonces,
Yo te lancé eso como un piropo. Yo te dije, Ah, me parece yo soy un buen lector de literatura ecuatoriana, me gusta mucho, estoy muy reconciliado con la literatura ecuatoriana, no con el cine, por ejemplo. Me parece que al cine le hace falta todo lo que la literatura tiene y le sobra en la literatura ecuatoriana. Pero aún así sí puedo reconocer una literatura en el Ecuador que es muy conceptual, siempre ha sido conceptual, muy influenciada por el modernismo y de ahí ha dejado unas puertas abiertas, demasiado abiertas hacia ese lugar oscuro de la posmodernidad que es la autoenunciación ujú. y el ego, ¿no? Y entonces es muy conceptual desde el ego, yo he viajado, yo he hecho, yo sufro, yo soy poeta, yo me conmuevo con el pobre, yo soy revolucionario, ¿no? Esa escritura desde el yo me aburre un poco. Sin embargo, en tu literatura yo lo que he encontrado es otra cosa. He encontrado una literatura desde el cuerpo, es decir, un no saber, es decir, unos significantes que están en el aquí y el ahora, en las sensaciones. Y por eso le puse, fíjate, ahora que hablas de lo del alcoholismo de Willy, por eso fue ponerle el alcoholismo a Willy, ¿no? Y le dije, este está completamente borracho, le dije, hagamos de esta escena completamente borracho, ¿qué está? Vomitándose, el sabor del vómito, esa necesidad de tener que recoger las cosas para poder irse. Ujú, Y yo me he orientado básicamente por eso, me conecta mucho con eso, porque es la memoria que tengo de mi padre, por ejemplo. ujú, Era un tipo que estaba en la calle con el sindicato, en la huelga. No estaba hablando de la revolución, estaba haciéndola, ¿no? ujú. Entonces eso fue como para mí muy impactante y lo reconozco en Taco Bajo, lo reconozco en tu poesía también, ¿eh? Gracias. Lo reconozco, me parece que es una poesía también desde, otras, desde otros sentidos que no son solamente la vista. Ya. O sea, de ahí me resuena algo que alguna vez dije y creo fervientemente, es que yo no tengo ninguna necesidad de reivindicación, ¿entiende? Ni de mi nombre, ni de mi apellido, ni de mi familia. Es decir, no represento a ninguna aristocracia detrás que avale pertenecer al arte o alguna cuestión así. Eh, Vengo de una familia profunda de clase media de maestros, ¿no? Y tampoco busco una reivindicación de ellos o de su profesión o lo que fuere. Es decir, por eso creo que mi apuesta por el cuerpo quizá pueda ser mucho más radical y en el sentido del lenguaje también, ¿no? A veces sí me pregunto, sobre todo ahora que tengo dos hijos, Ujú. ¿qué pensarán ellos de lo que he escrito, ¿no? ¿Qué edad tiene? Oh, José tiene 11, que ya mismo empezará a preguntarse, Claro. y Tomás que tiene 5. Y pienso que quizá a Tomás le vaya mejor que a José. Eh, y digo, mm, capaz que se la toman muy deportivamente, dicen, o capaz ni me leen, ¿no? Que también puede pasar. Claro. Eh, y dicen, como están pensando ahora las nuevas generaciones, ¿no? Así es como pensaban antes, ¿no? Eh, no sé si haya un remesón de verdad o piensen que soy un total depravado y que no merecería seguir leyendo. Es decir, en mí no hay una postura de honorabilidad a través de la literatura, si se Claro. quiere, ni tampoco quizá un sentido de la trascendencia de romántica, si se quiere, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Que es esas escrituras en tercera persona, ¿no? Sobre las ciudades, no tan importantes las ciudades, ¿no? Eh, con un afán de volver a las ciudades una especie de personajes, ¿no? Sí, entonces está París, está Buenos Aires, incluso Lima, ¿no? Todo ese gran ejercicio que intentaron y hicieron muchos escritores, Mm. algunos con muchísimo éxito, también se intentó hacer en este país. ¿Sí? Toda la literatura de los finales de los 70 y los 80 es un gran intento De ser por, Cortázar. por volver a Quito o a Guayaquil, ciudades Así cosmopolitas. es. Y es un intento absolutamente fracasado. Y eso me encanta porque se
Nadie ha tratado sobre eso en literatura y es algo que yo intento hacer. O sea, yo me pongo en entredicho la misma figura de la ciudad, me río de Quito, ¿no? Y ahora he tenido una reconciliación con Quito ahora que trabajo en el centro histórico Claro. y tengo otra mirada, digamos, pero en el momento en que escribí Complejo, pensando en el propio personaje, que es un personaje que es muy bufón también, también lo hice con esa intención, que la ciudad no es este centro histórico el mejor, ¿cómo es que se dice? Conservado de del América mundo. Latina y no sé qué, y que pasan un montón de cosas y esas cosas son las que me interesan, ¿no? Que están por fuera de lo que ven los gringos, lo que te lleva el paseo, digamos, con el guía turístico, Mm. ¿no? Me interesa ir mucho más allá. Si yo la otra vez le decía por bromear, justo a Javier Vázquez, que la gran novela de Quito debería escribirse en Carapungo. O sea, sí, o sea, a mí me encantaría una novela que se llame Carapungo O Guamaní. o Guamaní, o Claro. una cosa así, ¿no? Que sería brutal, ¿no? O Venezolanda, que me encantaría también. Venezolanda. Puta, sería buenísimo. Eh, y yo quería ponerle así a una próxima novela. Eh, que estoy escribiendo la tercera, ahora volví ya a ponerme serio y escribir la tercera parte de esta, y ya porque quiero cerrar también con Willy y dedicarme a otra cosa. Estuve como un año y medio escribiendo un libro de cuentos que se llama Campamento de Ecuatorianitos, donde otra vez vuelve el asunto de la identidad, ¿no? Pero ya con varios personajes, eh, digamos, personajes también sumamente complejos, risibles, si se quiere, llevados hasta el ridículo, que es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y ahora retomar esta obra que hasta ahora se llama Ciudad de Plástico, que sería la tercera parte, que un fragmento lo leí en una Sí. de las presentaciones que hicimos de Ballenas Mis jorobadas. Jorobadas, que además me gusta mucho cuando la gente bromea sobre lo que uno hace, porque también te da una bofetada, ¿no? Publicamos Ballenas Jorobadas, que es un libro que recopila las dos novelas, y una amiga hizo una reseña de Ballenas Jorobadas. No, no sé si una reseña, solo de estas cosas que le suele pedir a la gente que recomiende el libro, y dijo, recomiendo Ballenas Jorobadas, que es un libro que no sabíamos que lo necesitábamos. Es verdad. Y yo dije, es verdad, me acabo de inventar otro tipo de necesidad. Yo a veces me siento como estos escritores que acabas de relatar. Digo, me siento en relación al teatro, por ejemplo, ¿no? No, siento que estoy haciendo un teatro que no. O sea, siento que hago un teatro Sí, que no tiene, o sea, que Quito no es esta ciudad cosmopolita de los escritores de los años 80, o sea, no, no es. Quito no es una ciudad teatral como la que yo quisiera que fuera, pero como quizás Buenos Aires. se piensa eso, ¿no? Ahora también estuve en Buenos Aires y pude palpar esto de que es una ciudad de teatro, sin Claro. duda, ¿no? Eh, parece que entendemos que hay una especie de lógica histórica que después del Que gran nos va teatro, a llegar. eso va, después de un gran teatro, como el cine del siglo de oro, Sí, digamos, va a llegar el cine experimental, claro. otro tipo de teatro y de cine o de arte finalmente, ¿no? Pues que no pasa así. Claro, no llega. Cada ciudad, cada cultura debe construir su propio teatro, su propia literatura, y su propio canon incluso en ese sentido, ¿no? Es decir, ya tuvimos realismo mágico, ya tuvimos realismo social, ¿no? Tuvimos unos 70s, 80s de literatura profundamente eh, imbuida de ideología también, ¿no? Tuvimos un momento en el cual la literatura habla mucho sobre el urbano y ahí hay ese intento, yo diría, muy atrabancado, como dicen los mexicanos, por lograr que las ciudades sean una especie de gran personaje. Muchas novelas sobre Guayaquil, sobre Quito, sobre Cuenca, sobre Riobamba. Ya, ¿Ya? pues, ¿qué te parece esta tendencia que hay en el cine? Quiero retomar lo del cine porque me tengo que Ujú. desdecir de una cosa, pero ¿qué te parece esta tendencia? Porque detrás de esta reflexión precisamente de
construir a la ciudad como un personaje y dotarle de una metodología que a lo mejor no tiene, ni de una proyección mitológica que tampoco la tiene, ¿no es cierto? Que es capaz es solo la calle Piales nomás, Ajá. o sea, capaz que Quito es una ciudad bien mantenida, pero la calle Piales y el mall García y Moreno. Cumbayá. Y creo Ya. que nos olvidamos que, o sea, nos olvidamos que solamente somos eso, no hay más, ¿no? Este, pero lo que quería comentarte es que hay una película, me quiero desdecir de lo del cine, porque efectivamente tendría que haber dicho cine de ficción. O sea, el cine de ficción ecuatoriano yo no lo veo desde hace 10 años, creo, me parece. Sin embargo, el cine documental, y ahí volvemos al tema del cuerpo, sin embargo, el cine documental me parece de los más brillantes de Latinoamérica e inclusive de una buena parte del planeta. Creo que tenemos grandes documentalistas. Acabo de ver una película documental del Víctor Arregui que se llama El día que me callé. Y te recomiendo, por todas estas derivas que tiene el machismo, las nuevas masculinidades, etcétera, etcétera. Y bueno, no voy a spoilearla, es una película que es autorreferencial, que habla sobre un momento durísimo que le pasó a él, al protagonista, a Víctor. Eh, y, em, y entonces hay una escena en la que está con sus dos hijos. Y él les dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que debería ser ¿Qué creen de esta película? Y entonces le regresan y dicen, ¿cómo que qué creemos? Dice que es tu película, ¿no? Dicen, ¿pero creen que debo hacerla? ¿Para qué creen que la hago? ¿Creen que debería de hacerla o no debería de hacerla? Y se quedan callados los dos hijos. Me quedé con esto por tu reflexión sobre tus hijos. Y hay uno que de repente le regresa a ver y le dice, yo creo que no hay ningún porqué. Yo creo que no debes buscar un porqué para poder hacerla, sino que los porqués van a venir luego. Y me parece un pensamiento, me conmueve mucho, me parece un pensamiento muy importante para los artistas. Me parece que muchos nos quedamos en el lugar del por qué debo hacer esto. Sí, sí, Y claro. no pensamos en la repercusión. ¿Y qué hacemos qué haces cuando complejo tiene un desborde más grande del que te imaginaste? Por ejemplo, Willy. O sea, yo pienso que hasta los 90 todavía se intentaba o había una necesidad de plantearse una especie de repercusión del arte sobre la realidad. Pero ahora hay tanto, digamos, ¿no es cierto? Que capaz que nuestro grado de influencia, entre comillas, si se quiere, es casi nulo o sumamente ínfimo, ¿no? Es decir, ¿a cuánto puede llegar un escritor que escribe una novela que tiene medianamente cierto éxito, que no sé si podría ser complejo, digamos, pongámosle como ejemplo Bueno, complejo? tiene bastante Ya. éxito complejo. ¿Será que ha tenido 500 lectores? ¿Será que ha tenido 500 lectores? Para mí sería una maravilla que haya tenido 500 lectores, porque es un mundo 500 lectores. Y en este país llegar a tener 500 lectores, no vender 500 libros, que es distinto, ¿no? Ya es una maravilla. Y de ahí que Complejo de algún modo haya llegado afuera, traducido, tal, no sé qué, y que haya logrado 100, 200 lectores fuera de este país, es ya inimaginable, digamos, ¿no? Pero no sé si eso además hace que ese lector tenga un cambio o generen algo en ellos que pueda provocar finalmente un cambio en la sociedad, digamos. Y el grado de influencia es ínfimo. Creo que tiene mucho más grado de influencia estas grandes producciones, ¿no? Que además nos vienen de las grandes transnacionales, etcétera, que empiezan a moldear nuestras conductas, nos dicen qué hacer, de qué manera comportarnos, las series, las telenovelas, ¿no? En todo sentido, ¿no? Realmente el grado de influencia del arte es casi, yo diría, muy sectario, si se quiere, ¿no? Pero algo que me quedé pensando sobre esto de Arregui y sobre la ficción y la realidad y por qué tenemos tan buenos documentalistas es quizá porque nuestra realidad es así como es. Exacto. No tienes que mostrar nada más que eso, ¿no es cierto? Y claro, hay un instrumento técnico, no sé qué, los planos editarás, tales, pero quizás nuestros artistas piensan demasiado, con demasiada responsabilidad la ficción. Ajá.
Entonces, en esa gran responsabilidad que sienten sobre la ficción, la cagan, digamos, ¿no? Y se les cae todo, ¿no? Y pienso además que no es posible hacer ficción sin la literatura, Así es. no. Y creo que pensarse un cine por sí mismo, digamos, Como después una literatura es, alterna a la literatura. es Claro. alterna a la literatura. Sin haber leído absolutamente Absolutamente nada, nada. no, no es posible. Como tampoco creo que es posible, que creo que sí pensaron algunos, incluso compañeros míos de la universidad, es que se podía renovar, si se quiere, la literatura ecuatoriana sin haber leído la literatura ecuatoriana. Eso no es posible. No es posible. Eso es posible. Quizá una de las ventajas que yo tuve es que yo sí leí la literatura ecuatoriana, sí me reconocí en ella, Mm. sí discutí con ella, que estuve contra ella y a favor de ella, y también me enamoré de muchos Así es. escritores y de muchos textos también, y que fueron parte de mi formación sentimental incluso, yo diría. No voy a decir nombres ahora, pero que yo dialogaba, por ejemplo, con mis compañeros de mi misma época, y ellos simplemente decían, no leo literatura ecuatoriana. E hicieron una literatura por su lado y no sé qué, y se La defenderá. fundaron. La fundaron por su lado, ¿no? Incluso un escritor bastante reconocido acá, yo me acuerdo que una vez le hice una entrevista, y era un diálogo con tres personas y yo era el moderador, ¿no? Estaba una chica de otro país, otra persona de acá y este personaje. Y yo le preguntaba, y el diálogo era en torno a la literatura latinoamericana, ¿no? Y le pregunté cuál era su relación que había tenido con el realismo socialista, social ecuatoriano y esa literatura. Y me dijo, es que no los he leído. Y ahí se acabó la respuesta, ¿no? Y yo como me empecé a sacarle y no sé qué, y me dijo es que nunca tuve ninguna relación con la literatura de Ecuador, viví todo el tiempo fuera de este país, y recién estoy descubriendo, ya tenía 30 años, digamos, la literatura de este país e investigando. Entonces dije, chuta, así va a estar complicada la cosa, ¿no? Entonces, bueno, muchos defienden también y dicen, pero cada uno construye su propio canon y no sé qué, y que el canon no es el de tu patria y no sé qué. Pero este es tu territorio, Así es. te tocó nacer aquí, papá, Es tu lenguaje finalmente. y te tocó, como dice mi mujer, vivir en la región más transparente del mundo y estás cagado, o sea, si tus referentes no necesariamente tienen que ser estos, pero es tu realidad, Así ¿no? es. Es decir, le estás dando la espalda a la realidad, no puedes vivir todo el día en Londres o en París o viviendo aquí, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo de una anécdota que yo creo que vamos a cerrar porque estoy controlando Sí, el sí. tiempo. Siempre me acuerdo de esta anécdota, que es que cuando Bretón, entre otros y todos los que se enamoraron de Frida Kahlo, fue a presentarla en una reunión de intelectuales trotskistas. La fue a presentar como la única y primera artista surrealista de México. Ella le cayó. Esto está en la biografía que escribe Rauda Jamis. Le dice, no, no, señor Bretón, está equivocado. Yo no pinto surrealismo, yo pinto mi realidad. Y me parece que esto me parece que es como Ujú. muy trascendente de toda la conversación y creo que tiene que ver con la escritura del cuerpo, con la literatura que lee el Ecuador, con el teatro que se hace en el Ecuador. Yo, a diferencia tuya, tengo una gran pena que es que como no ha habido tanto archivo y publicación sobre dramaturgia ecuatoriana, no tengo referencia de dramaturgia ecuatoriana, poca, digamos, pero no como tengo, por ejemplo, de novela, de poesía, de ensayo, que la literatura ecuatoriana sí ha Ujú. sabido cuidar Sí, eso, sí, ¿no? sí, claro, sí. Sí, yo creo que ahí hay una gran deuda con el teatro, pero que lo tienen que hacer los dramaturgos, los actores, eh, y nosotros los literatos también, Así es. digamos, ¿cierto? Y, yo, por ejemplo, recuerdo mucho a Queirolo, porque yo creo que José Martínez Queirolo Martínez Queiroz. también fue parte de mi formación sentimental, y quizás es uno de los autores de teatro que yo más quiero, aparte de Paco Tobar, diría.
aunque no he sido un gran lector de teatro, entonces eso lo tengo que reconocer. Pero ahí, por ejemplo, en Complejo está Requiem por la lluvia, está, o sea, ¿no? Y obritas así que me fueron marcando la existencia, hay. Y ahora tengo como un cosquilleo de hacer cosas con teatro, porque creo que el teatro es la gran resistencia ahora. ¿Sí? Sí. Es la gran apuesta por la resistencia. Ya ni siquiera la escritura, ya ni siquiera la literatura, porque hay mucha facilidad de publicar, todo el mundo puede publicar, se publica demasiado, ¿no? Y en ese mare magnum, digamos, es muy difícil saber qué es bueno y qué es malo, ¿no es cierto? Ayer un amigo publicaba un texto sobre la poesía en Colombia, y con esto ya terminar solo con un poco de anécdota, y decía desde dónde ha bajado la poesía bogotana, ellos hablan así, ¿no? Y que se ha situado en otros lados, ¿no? Y la literatura aparece de todos lados finalmente, en este país al menos, que es sumamente fragmentario y multipolar, como yo decía en un poema, viene de todos lados y de todas las clases sociales, ¿no? Aunque tratamos de posicionarla desde Cumbayá, no sé qué, ¿no? De donde salen las editoriales independientes, ¿no? Y eso también puede ser muy discutible también, ¿no? Es decir, hay mucha gente haciendo literatura con muchos proyectos y creo que hay que ampliar un poco más ese espectro, ¿no es cierto? Dejar de pensar en esto que nosotros pecamos muchísimo y es muy provinciano, que es la endogamia, ¿no? Me parece que es Y un muy país posmoderno. profundamente... Y muy posmoderno. O sea, nos calza muy bien la posmodernidad a Sí, sí, nosotros. totalmente. Y el ¿no? barroco. Muy de grupo y el barroco y no sé qué. Y creo que también hay que empezar a pensar si esta necesidad de encajarnos en algo nos ha ido bien, que es lo que tú un poco dices. Ujú. Es decir, no, es que Vizcaíno es bukowskiano, es que Claro. no sé qué, Ya, hace ya le, novelitas sí, cortas, claro. y con eso ya te clausuraron, básicamente. No, claro, Te porque, funaron, ¿no? la respuesta del erudito que está en la universidad es, no, ya, si ya tengo a Bukowski, ¿para qué voy a leer a Vizcaíno? ¿No? Claro. Es- Sí, sí, claro, ¿no? Y lo mismo pasa con el teatro, con el cine, creo que profundamente en la literatura, ¿no? Es decir, la poesía contemporánea, por ejemplo, es sumamente difícil, compleja, y tiene un montón de aristas, y han aparecido un montón de autores novedosos, donde sí es muy, muy complicado ya saber decir qué se está haciendo bien y qué se está claro, haciendo mal. O sea, claro. ya escapa de mis fuerzas incluso, ¿no? Aún así intento leer todo lo que puedo en cuanto a literatura contemporánea, pero hay cosas que no me enganchan y no me enganchan y no Claro. me engancharán nunca. La Charo Y Francés decía eso, el teatro es como el chorizo, el teatro es como el chorizo, ¿te gusta o no te gusta claro, en un punto? En este ejercicio, bueno, despidámonos. Esto es una iniciativa de Santiago Vizcaíno y de León Sierra, que finalmente es una iniciativa de grado cero y el estudio de actores para poder discutir y es una ponerle... iniciativa profundamente narcisista. Es una Sí. iniciativa profundamente narcisista, profundamente contemporánea, posmoderna, líquida, que esperamos que ustedes se empapen y que vengan. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a invitar a que nos vayamos por ahí, pero vamos a romper esto, pero vamos a dejar la luz encendida Dale. para que vengan otros y la apaguen. Así que dejamos la luz encendida y nos vamos a tomar un café aquí en el centro, Dale. yo qué sé.